Nos encontramos en el Laboratorio de Anatomía de la Universidad Francisco Pablo Santander, seccional Ocaña. Mi nombre es Henry López Rincón, médico veterinario, y aquí nos acompaña también nuestro auxiliar, Miguel Gómez. Listo, la práctica que vamos a desarrollar hoy se trata de hacer una anatomía comparativa de los sistemas gastrointestinal, de monogástricos, poligástricos y aviar. Listo, vamos a empezar con el proceso. Aquí tenemos un sistema gastrointestinal de porcino, monogástrico. Allá tenemos un sistema gastrointestinal de aves, y si nos damos cuenta, aquí tenemos un gastrointestinal de bovino. Este es un bovino pequeño, ¿cierto? Ternero, y aquí nos encontramos con un sistema gastrointestinal de caprino. De la práctica que se va a realizar es una anatomía comparada, donde abarque los principales tópicos de cada estructura con su funcionalidad. Sean bienvenidos. Listo, el sistema gastrointestinal es un conjunto de estructuras, un conjunto de órganos que se encargan de proporcionar al organismo los nutrientes necesarios para que pueda cumplir sus funciones. Este proceso a nivel gastrointestinal se divide en cuatro fases. Una que es la aprehensión, la siguiente fase, lo que es prehensión, ingestión y la parte de digestión, y absorción y finalmente en excreción. La parte inicial a la que hacemos referencia, que es con la captación, se realiza a través de muchos animales de diferentes maneras. En el cerdo se realiza a través de los labios y los dientes. En el bovino se utiliza a través de la lengua. En los equinos a través de labios y dientes. En los caprinos a través de labios y dientes también, ¿cierto? Pero en la parte aviar hay una modificación, que en vez de estas estructuras encontramos nosotros lo que es el pico, que cumple la función de captación. Bueno, la captación del alimento se hace de varias maneras. En los monogástricos, en el caso del porcino, se hace con los labios y los dientes. En los caprinos se hace también con los labios y los dientes. En las aves se hace ¿con qué? Con el pico. Ese proceso de ingestión es la captación que hace el animal del alimento. El siguiente proceso es un proceso que se conoce como el proceso de masticación e insalivación. Ahí actúan lo que son la parte de los dientes, molares, premolares. Aquí en las aves no encontramos proceso de masticación. En los bovinos hay una modificación que no encontramos dientes incisivos superiores. En los equinos, ese proceso sí se encuentran tanto los incisivos superiores, ¿cierto?, como molares y premolares normalmente. El proceso de masticación y ensalivación, ¿cierto?, tiene un fin específico de que el alimento, cuando llega al estómago, esto es lo más macerado, lo más diminuto para que puedan actuar las diferentes sustancias que actúan en todo el proceso gastrointestinal. Tenemos la lengua. La lengua cumple varias funciones. Tenemos también de sabores, captación de sabores, de prehensión, ayuda a tragar el alimento. Es decir, a pasar el alimento ¿hacia dónde? Hacia el esófago, de la boca hacia el esófago. Este alimento, después que es masticado, que es macerado y que es ensalivado, pasa a través del esófago. Aquí vemos el esófago. El esófago es un tubo de conducción. ¿Qué hace ese esófago? Ese esófago se encarga de llevar el alimento que ya ha sido masticado y procesado a nivel de la cavidad oral, ¿cierto?, y ensalivado, ¿a dónde? Hacia el estómago. Aquí tenemos el estómago. El primer orificio que tenemos de conexión
El primer orificio que tenemos de conexión entre el esófago y el estómago se conoce como el cardias. El cardias es una válvula, permite el paso del alimento del esófago al estómago. En los equinos ese cardias es muy estrecho, muy musculoso y no deja que el alimento que está en el estómago, ¿cierto?, pueda ser devuelto, o sea, vomitado o regurgitado, pues, según el proceso. Es un cardias muy estrecho. En las otras especies, el cardias es más laxo y más diríamos nosotros, menos denso en la estructura. Aquí venimos con el esófago. Miren que es un tubo de conducción, queda donde de la boca, pasa a través de este músculo que es el diafragma, aquí está lo que es el hiato, y llega hacia dónde, hacia el estómago. Este es el estómago. Vamos a abrir aquí en el estómago, por favor, Miguel. Lo estamos abriendo por el lado de la curvatura mayor. Aquí tenemos el aumento mayor, y si podemos enfocar bien la cámara, aquí tenemos lo que es la mucosa gástrica. Esta es la mucosa gástrica. Este orificio que tenemos aquí, si lo podemos determinar aquí, si lo ven ahí, este orificio lo conoce como el cardias. Es la válvula que permite el paso del alimento ¿de dónde? Del esófago hacia el estómago. La primera porción que tenemos nosotros en el estómago se conoce como una porción cardial. La segunda porción que tenemos es una porción fúndica, donde se produce el ácido clorhídrico específicamente. Y también hay unas células que conocen como las células principales, que producen también pexinógeno. Entonces, ¿cuál es la función específica del estómago? Estos jugos gástricos se encargan de actuar sobre ese alimento que se procesó en la boca, que se masticó, que se maceró y que se insalivó, ¿cierto?, para que llegue al estómago y aquí actúan sobre él todas estas sustancias. Aquí hay un proceso de digestión química específicamente, a través del ácido clorhídrico y a través de la pexina, que actúa directamente sobre el alimento. Este tipo de acción depende mucho de varios factores. Primero, el tipo de alimento. Entonces, las secreciones van ligadas al tipo de alimento, ¿cierto?, en el animal, y eso varía también el tiempo también del tránsito gastrointestinal. Es decir, que si un animal de estos, un carnívoro, la carne o el alimento es muy fibroso, demora más tiempo en acciones que si ya es un alimento más sencillo, una gelatina o otro alimento pasa más fácil, el tránsito gástrico va a ser más lento. ¿Listo? Está ahí. Pero miren que aquí reconocemos las porciones. Esta es la porción, ¿se conoce como qué? La porción cardial. Este es el antro del estómago. Y aquí tenemos otra porción que ustedes la pueden ver, que es la porción pilórica. Aquí hay otra válvula que tenemos que es el píloro. El píloro. El píloro es una válvula que permite el paso del alimento del estómago hacia otra estructura que conocemos aquí, que es el intestino delgado. ¿Listo? El intestino delgado. Miren el intestino delgado. Si lo detallamos bien, vamos para que lo puedan observar bien, el intestino delgado, la primera porción se conoce como el duodeno. Entonces, el duodeno hace una asa duodenal, da una vuelta, y encontramos alrededor del duodeno, encontramos una estructura que se conoce como el páncreas. Miren aquí el páncreas. Este es el páncreas. El páncreas es una glándula mixta que tiene dos funciones, una función endocrina y una función exocrina. La función endocrina es producir insulina y glucagón que intervienen en el metabolismo de la glucosa.
a nivel celular. Y la segunda función es la producción de jugos pancreáticos. Esos jugos pancreáticos, que es una función exocrina que tiene el páncreas, va a vertir estos jugos pancreáticos a la primera porción de ¿quién? Del duodeno, y va a actuar directamente sobre el sustrato, es decir, sobre el alimento que tuvo su acción específicamente con los jugos gástricos, y va a terminar a descomponerlo y convertirlo en partículas que sean asimilables y absorbidas a nivel intestinal. La función específica que tenemos nosotros del páncreas a nivel gastrointestinal es la producción de ¿qué? La producción de los jugos pancreáticos. ¿Qué tienen esos jugos pancreáticos? Hay amilasas, hay carboxidasas, peptidasas, ribonucleasas. Hay un pool de enzimas que actúan sobre ¿quién? Sobre el sustrato que va pasando aquí, para descomponerlo. ¿En qué descomponen? La base del proceso nutricional de todo el individuo está compuesto en base a carbohidratos, proteínas, lípidos. Entonces, los carbohidratos se convierten en sus precursores, ¿cierto? Que son las que son. ¿Cuáles son los que tenemos ahí nosotros involucrados en ese proceso? Lo de los carbohidratos, lo que es la glucosa. Esto, la glucosa, para ser absorbida. Las proteínas en aminoácidos, ¿cierto? Y las grasas en micelas que sean fácilmente absorbidas. Micelas que sean fácilmente absorbidas. Bueno, sigue el intestino delgado. En el intestino delgado tenemos una glándula anexa, que la podemos ver nosotros ahí, que está anexa al sistema gastrointestinal, que es el hígado. Esta es la cara parietal del hígado, esta es la cara visceral del hígado. Aquí tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar se encarga de almacenar la bilis. Esta vesícula biliar no la encontramos en los equinos. La bilis se vierte directamente al intestino delgado a nivel del duodeno. En las otras especies, la bilis se almacena en la vesícula biliar. A nivel gastrointestinal, la función específica del hígado es producir la bilis. La bilis actúa sobre las grasas, saponificándolas, emulsificándolas y convirtiéndolas en micelas o en partículas que sean fácilmente absorbibles, ya sea por el sistema gastrointestinal a nivel del intestino, a nivel intestinal, o por el conducto linfático. Son absorbidas. Si podemos ver aquí, esta es la vesícula biliar y este es el conducto que señalo aquí, mírenlo aquí, es el conducto biliar. Ese conducto biliar desemboca en una estructura que se conoce como el colédoco. El colédoco es un orificio, ¿cierto?, donde desemboca la bilis en el intestino delgado. Algo muy importante, la bilis se encarga de saponificar, emulsificar las grasas, pero miren que la bilis está compuesta por tiene varias sustancias, lo que es la bilirrubina, la biliverdina, el ácido cólico y agua. Pero además, por la bilis, los productos que se desechan a nivel hepático también se eliminan a nivel biliar. ¿Y caen a dónde? Caen al intestino delgado para que sigan el tránsito intestinal y sean eliminados. Continuamos aquí. Estos son los lóbulos del hígado, el estómago igual. Miren, seguimos, intestino delgado. Vamos a darle la vuelta aquí. Esto que ustedes ven es la siguiente parte del intestino delgado. Se conoce como el yeyuno. El yeyuno es la parte más extensa del intestino delgado. La función específica del intestino delgado, del yeyuno, es la absorción de los nutrientes. Ahí es donde se da como un 80-90% de la absorción de los nutrientes, que ya han sido biotransformados o transformados desde el momento de la captación, lo que es la digestión, ¿cierto? Y la acción de ¿quién? La acción enzimática y la acción también por sustancias químicas a nivel de estómago. En yeyuno es donde se da la mayor absorción. Esto lo que ustedes ven son las asas yeyunales. Esto que vemos aquí son las ¿qué? Las asas yeyunales.
Listo, hasta ahí vamos posesionados en este proceso. Listo. Esta estructura que vemos nosotros aquí, muchachos, esta es la porción final del intestino delgado, esto que vemos aquí. Se conoce como el ileón. Es la última porción ¿de quién? Del intestino delgado. Hay absorción de nutrientes a nivel de ileón, pero también a nivel de ileón encontramos una estructura que conocen como las placas de Peyer, que tienen una función defensiva. El ileón se conecta con esta estructura que ustedes ven aquí, que es el ciego. Este es el ciego, si lo podemos ver aquí, el ciego. Se conecta con una estructura que conoce como la estructura ileocecal. Ileo y ciego, ileocecal. El ciego en estos animales no es tan funcional, como si es funcional en qué especies, como los equinos, los mulares, los asnales, en los conejos, en las aves. Es muy funcional. Hay una fermentación específica ahí, no tan marcada en los cerdos. Entonces, de aquí para allá empieza lo que es el intestino. De aquí para allá, ustedes pueden ver aquí, empieza lo que es el intestino grueso. Aquí termina el intestino delgado. Entonces, volvemos a retomar. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Absorción de nutrientes, ¿cierto? Pero en la primera porción que tenemos, termina la fase digestiva a través de las enzimas que se producen en páncreas y se vierten a la primera porción del duodeno. También tenemos nosotros lo que es la bilis, que va a actuar sobre las grasas, también a ese nivel. Pero si nosotros seguimos en la otra función del intestino delgado, es la absorción que ya habíamos visto de la mayor parte de nutrientes. De aquí en adelante sigue lo que es el intestino grueso. Mírenlo aquí, lo podemos observar. Ciego. En nosotros es lo que se conoce como el apéndice. Ileón, ciego y colon. Miren, el intestino grueso está constituido por tres partes. Ciego, lo tenemos aquí, el colon, que estas son las saculaciones colónicas que ustedes las ven aquí, ¿cierto? Este es el recto, ¿sí? Y aquí tenemos el ano. ¿Qué función cumple el intestino grueso? Específicamente el intestino grueso, también hay una fermentación de microorganismos a nivel de ciego, pero mínima. Hay una flora fecal que actúa sobre eso. Pero en el intestino grueso, ¿qué hay? Hay una absorción ¿de qué? De agua y de electrolitos. Pero también, ¿qué es lo que pasa? El alimento que no se pudo aprovechar se va eliminando. Y miren el proceso que da. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta el recto, específicamente. Eso, a grandes rasgos, es la parte del sistema gastrointestinal de un monogástrico, lo que acabamos de ver, con su funcionalidad. Entonces, ahora continuamos con el sistema gastrointestinal de un caprino. Lo podemos observar aquí. Sistema gastrointestinal. Sí quiero que hagamos una comparación con el sistema gastrointestinal que acabamos de observar, que es el del cerdo. La captación, ustedes saben, la captación, lo que habíamos hablado, se hace ¿por qué? Por dientes y labios, proceso de masticación y ensalivación que se hace en la cavidad oral, ¿cierto? Se forma el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio es tragado, ¿cierto? Y va hacia el esófago. ¿Con ayuda de quién? La lengua, que ayuda a tragar el alimento, y lo pasa ¿hacia dónde? Hacia el esófago. Aquí tenemos una estructura que se conoce como la faringe. La faringe es un paso común para la parte respiratoria, es decir, hacia los pulmones por tráquea, y una parte digestiva hacia el estómago a través del esófago. Entonces, en la faringe
es un paso común. El alimento pasa y se emboca ¿hacia dónde? Se dirige hacia el esófago, después que se ha masticado ese bolo alimenticio, que ha sido masticado y ha sido ensalivado, y sigue por el esófago. Miren, aquí viene el esófago. Si pueden observar, y pasa a través del diafragma, que es este músculo, que es el músculo de la respiración. Estos son los pulmones. Observen aquí, el esófago pasa por el hiato esofágico que tenemos aquí, y ya no va a llegar, como vimos en el anterior, en el porcino, al estómago, sino que aquí esta estructura de un animal que se conoce como un policavitario, que tiene varias cavidades que cumplen una función de descomposición del alimento. Hay 4 cavidades. La primera cavidad que vemos aquí nosotros es el rumen, si la pueden observar, este es el rumen. Este es el epitelio ruminal, los pilares del rumen, los sacos ciegos del rumen, sacos ciegos ventrales, los sacos ciegos dorsales del rumen, lo ven aquí, si se puede observar bien. Y aquí tenemos una estructura aquí tenemos el esófago, listo, rumen. Vamos a seguir abriendo el rumen hacia adelante. Estamos abriendo, estamos cortando el rumen. Vamos a cortar este pilar del rumen. Miren el alimento. Colocarlo por aquí. Al lado del rumen tenemos una estructura que se conoce como el retículo. Estamos haciendo el corte, no sé, como el retículo. Miren la diferencia, como una especie de panal. ¿Listo? Rumen, retículo. Ellos trabajan de la mano, rumen y retículo. ¿Qué se produce? ¿Qué hay en rumen? En rumen hay una serie de microorganismos que se conocen como los microorganismos ruminales. Bacterias, hongos, protozoos, ¿cierto? Levaduras. Y ellos van a trabajar sobre el sustrato, sobre este sustrato. El rumen es una cámara fermentativa, anaerobia. Este proceso de fermentación de microorganismos del rumen producen una sustancia que conocen como los ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles, en su orden de importancia, propiónico, acético y butírico, se producen por el proceso de acción bacteriana, ese proceso de fermentación. Pero además de eso, ¿se produce qué? Se produce CO2, NH3 y CH4, que son expulsados ¿con quién? Con el eructo. Entonces, en el rumen, ¿qué pasa con el rumen? Si nosotros podemos ver una gráfica que tenemos aquí, vamos a mirar una gráfica, vamos a observar. Si la podemos enfocar aquí, este es el rumen. Este mismo saco que tenemos aquí, es esto que ustedes ven aquí. Este es el retículo, es esto que vemos nosotros aquí.
¿Listo? Entonces, el alimento cuando llega aquí, llega, ¿cierto? ¿Qué hace? Hay una estratificación. Hay una estratificación. La parte más líquida, y aquí, y partículas más pequeñas, ¿están en dónde? Lo que conocemos nosotros como ¿qué? Como el fondo del saco. La parte más ventral. Está aquí. Aquí en esta parte están las partículas que son semisólidas, es decir, son partículas que son más pequeñas, y a la parte siguiente tenemos otra capa de partículas que son sólidas, que es el pasto ya más grosero, más ordinario, grande, y tenemos una parte más dorsal que es gas. Esos gases son el producto de la fermentación de los microorganismos. No se olvide que aquí hay un ambiente anaerobio, Esos gases necesitan ser expulsados a través de ¿quién? Del esófago, ¿cierto? Con el eructo. Eso se hace. Si ustedes dan cuenta, miren, estos son los sacos ciegos. Este es el saco ciego ventrocaudal, saco ciego ventrocraneal, saco ciego dorsocaudal, y tenemos aquí este saco ciego, en este lado, saco ciego, que es cráneo dorsal, y tenemos aquí el retículo. La función específica, ¿cuál es? Coger el sustrato y las bacterias, los microorganismos ruminales, la descomponen. ¿En qué la descomponen? Primero los ácidos grasos volátiles que los necesita el organismo ¿para qué? Para producir energía. Y lo segundo, en este proceso, es que ese producto se convierte en una proteína bacteriana. Y esa proteína bacteriana va a ser atacada, ¿cierto?, por el abomaso, descomponiéndola en sustancias proteicas que sean asimilables a nivel del intestino delgado. Si nos podemos dar cuenta aquí, volvemos aquí, este es el epitelio ruminal, los pilares del rumen, el retículo, este orificio que tenemos aquí de conexión, si lo podemos ver, este se conoce como el orificio rumino-reticular. Con los movimientos que hace el rumen con el retículo, o el alimento pasa a ser remasticado, lo que se conoce como la rumia, ¿cierto? O pasa a las siguientes cavidades. Miramos aquí. Si se alcanza a observar, vamos a darle la vuelta por este lado. Si se alcanza a observar, vamos a hacer un corte aquí. Estamos haciendo un corte de esta estructura. Esta estructura se conoce como el librillo. También se le conoce como el omaso. Librillo o omaso. El paso que ustedes ven aquí. El paso que ustedes ven aquí. Vamos a el paso de ese alimento es para que en las folias estas del librillo se produce una especie de maceración. Es una acción mecánica. ¿Y qué es lo que hacen esas folias? Esas folias lo que cogen es este pasto que vemos aquí, este bolo alimenticio que vemos aquí, y así hace esto. ¿Cierto? Pero ojalá ustedes pudieran ver aquí, miramos la composición de esta estructura. Es decir, ya es más que, ya es más suave, más delgada, o sea, las partículas aquí están más maceradas, tiene una función mecánica. Es el único de las cavidades que puede faltar en los animales. Nosotros en trabajos de campo hemos visto bovinos que no tienen librillo, que no tienen omaso. ¿Listo? ¿De qué función es la que cumple? ¿Qué dijimos? De maceración, es una función mecánica. También se absorben líquidos y se absorben minerales también, pero en una proporción menor.
Ahorita nos vamos del librillo, paso a otra estructura que tenemos aquí. Esto, que ustedes la ven aquí. Entonces, retomamos. Rumen, retículo. La comunicación de retículo, ¿con quién? Con el omaso del librillo. Y el librillo se conecta con esta otra estructura que tenemos aquí, que es el abomaso o verdadero estómago, que se dice. Vamos a abrirlo aquí. Aquí tenemos la mucosa abomasal. Estos son los pliegues ¿de quién? Del abomaso. O el cuajar, que le dicen, o estómago verdadero. ¿Qué hay aquí? Aquí hay producción de ácido clorhídrico, ¿cierto? Y de pexina, que va a actuar sobre ¿qué? Sobre todo este sustrato. Ese ácido clorhídrico actúa sobre la proteína bacteriana y la descompone ¿en qué? En su principal constitutivo, que son los aminoácidos, para que sean absorbidos ¿dónde? A nivel de intestino delgado. Los ácidos grasos volátiles que se producen en rumen, los que lo habíamos mencionado anteriormente, se absorben a ese nivel por la mucosa ruminal y también reticular. Hay una absorción de los ácidos grasos volátiles. Los otros gases son eliminados a través ¿de quién? Del eructo. Aquí estamos en la estructura que nos conocemos como ¿qué? Como el abomaso o el cuajar. Mírenlo aquí. Se conoce como estómago verdadero. Esta función que tenemos aquí en el cerdo, la cumple el estómago, junto con el proceso de masticación que se da aquí, y ese proceso enzimático, y el estómago, y con la acción de las diferentes sustancias, ácido clorhídrico, ¿cierto? Lo que son las enzimas hepáticas, las enzimas pancreáticas y la bilis, el producto. Estos sistemas son muy efectivos y son bastante funcionales. ¿Qué es lo que hace? Coger el pasto y los microorganismos ruminales lo transforman en alimento para el mismo animal. Es decir, ese pasto es el sustrato para que las bacterias se multipliquen y esas bacterias van a producir sustancias que beneficien al animal también, y la misma bacteria sirve de proteína para el mantenimiento del animal. Listo, hasta ahí vamos en este proceso. Entonces, rumen, retículo, omaso, abomaso. La conexión entre el rumen y el retículo se conoce como ¿qué? Al agujero rumino reticular. El del retículo con el omaso, agujero retículo omasal. Y el del omaso con el abomaso, omaso abomasal. Es la conexión que tenemos ahí. Son los pasos. Se lleva todo este proceso. Seguimos aquí. Si ustedes dan cuenta, de aquí la modificación en los diferentes animales ya es mínima. Sigue píloro e intestino delgado con la misma funcionalidad que hablamos nosotros en el cerdo. Es decir, aquí encontramos la secreción ¿de quién? Del hígado y la secreción del páncreas. Mírenlo aquí. Hígado y páncreas. ¿Dónde van a desembocar? En el intestino delgado. No se olvide que el páncreas desemboca su parte exocrina en la primera porción del intestino delgado endodeno a través de dos orificios, el conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio, y el hígado a través del colédoco, que es el orificio que va a conducir la bilis ¿desde dónde? Desde la vesícula biliar hasta el intestino delgado. De ahí en adelante, si ustedes ven, vamos a desplazarnos a esta otra estructura. Si ustedes ven, sigue el intestino delgado, mírenlo aquí. Rumen,
igual lo que vimos allá, pero sigue el intestino delgado. Si lo ven, sigue el intestino delgado. Aquí es donde lleva la mayor parte de la absorción de los nutrientes. Igual, ¿llega a dónde? Miren el paso este. Este que tenemos aquí es el ciego, intestino grueso. Listo. Esta porción que tenemos aquí, si ustedes dan cuenta, esto es lo que es el ileón. Este es el ileón. Aquí está un poco desecada, pero miren que es la continuación del intestino delgado. Yayuno, ileón, miren el ileón. Orificio ileocecal, ciego. Y miren que sigue el colon aquí. Este es el orificio secocólico y sigue como intestino, ¿qué? Intestino grueso o colon. Aquí el proceso de fermentación secal no es tan efectivo como los otros animales equinos, mulares y asnales, que es una amplia efectividad del proceso digestivo de quién. El proceso gastrointestinal a nivel del pasto en esos animales. Para terminar la práctica del día de hoy, aquí tenemos el sistema gastrointestinal de la gallina. Las modificaciones son varias, pero el fin del proceso digestivo es el mismo en todos los animales, es decir, proporcionar al individuo, ¿cierto?, todos los nutrientes necesarios para poder cumplir sus funciones. Ese es el proceso gastrointestinal. Vemos que aquí tenemos el pico, tenemos la lengua, proceso de captación igual, no hay glándulas salivales, la lengua no cumple una función de sabores como en los otros animales. Sigue el esófago. Acuérdense que hablamos que el esófago es un tubo de conducción. El bolo alimenticio, el alimento pasa, se humedece, aquí se lubrica, hay unas células mucosas, baja por el esófago y llega hasta el buche o el ínglube. Buche o ínglube. Esto es un divertículo, cumple una función de almacenamiento, aquí se humedece el alimento, se reblandece el alimento. Y sigue la porción esofágica, miren después, posterior al ínglube, miren aquí, o el esófago posterior. Nosotros le hablamos como esófago anterior y esófago posterior, después de la ínglube. Y todo este alimento que ya viene reblandecido y humedecido, ¿llega a dónde? A esta estructura que se conoce como el proventrículo. Este proventrículo es lo que se conoce como el estómago glandular de las aves. ¿Aquí qué se produce? Se produce HCl y también pexina. Si nos damos cuenta, la siguiente estructura que tenemos es un estómago que se conoce como un estómago muscular, que es la molleja. Estamos abriéndolo. Vamos a abrir
proventrículo. Aquí tenemos la molleja. Esto negro que ustedes ven aquí son piedrecillas que actúan en el proceso de maceración. Entonces, esto que tenemos aquí, el alimento viene del íngulo del buche, pasa proventrículo o estómago glandular. De aquí para acá se conoce como la molleja o estómago muscular. Tiene una función mecánica. Una función mecánica, mientras que una función ¿qué? Química, porque aquí ¿qué se produce? HCl, ¿cierto? Y se produce ¿qué? Pexina, aquí. Pexinógeno específicamente. ¿Listo? Si ustedes dan cuenta, miren, aquí hay una capa de queratina dura, ¿cierto? Y esta cumple una función mecánica específica. Esto tiene una capa alta en queratina, junto con las piedrecillas. Esta estructura empieza a macerar y a triturar el alimento. Entonces, la función de los dientes en los demás animales. Esa es la función de los dientes en los demás animales. Si ustedes dan cuenta, el alimento, ¿qué pasa? Pasa de aquí hasta aquí y hace unos movimientos peristálticos y antiperistálticos. Y hay una mezcla entre proventrículo, ¿cierto? Y molleja del alimento. El alimento cuando está aquí ya triturado, macerado, pasa por este orificio aquí. Miren por donde voy pasando el mango del bisturí. Ahí se alcanza a notar. Esto se alcanza a notar. Esta estructura que tenemos aquí, la primera porción es el intestino delgado. Esto es el duodeno. Ahí se alcanza a ver el duodeno. Este es el duodeno. En su parte interna, miren, en medio de las dos asas del duodeno, se encuentra una estructura que conoce como el páncreas. Miren, cumple la misma función, una función endocrina, ¿cierto?, que es la producción de insulina y glucagón, y una función exocrina, que es la producción de los jugos pancreáticos. Esos se vierten aquí al intestino delgado, en duodeno, a través del conducto pancreático principal y el conducto pancreático accesorio, que son los jugos pancreáticos. Toma aquí. Sigue. Pero miren que aquí hay una estructura. Miren que aquí hay una estructura. ¿Dan cuenta? Hay una estructura que es el hígado multilobulado. Y aquí tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar. Almacena la bilis que se produce ¿dónde? En el hígado. ¿Qué función cumple? Emulsificar y saponificar las grasas, ¿cierto? Mientras que las enzimas pancreáticas van a actuar ¿sobre qué? Sobre el sustrato, ¿cierto? Y como hablamos anteriormente, hablamos de amilasas, peptidasas, desoxirribonucleasas, ribonucleasas, carbohidratasas, ¿cierto? Que son enzimas que las produce ¿quién? El páncreas. Y van a actuar sobre el alimento que ya fue ¿qué? Procesado. ¿En dónde? En proventrículo, ¿cierto? Y en estómago muscular o la molleja. Vesícula biliar, hígado. Seguimos. Esto que vemos aquí es el duodeno. Estos son las asas yeyunales del intestino delgado, asas yeyunales, mírenla aquí. Seguimos. Esta porción es la que conocen como el ileón, que es la porción final del intestino delgado. La misma función, absorción de nutrientes, ¿cierto? Y el ileón también tiene una función defensiva. Y tenemos aquí los ciegos. Y miren la diferencia que hay, tenemos ya dos ciegos. ¿Qué función cumplen los ciegos estos aquí? Ellos desdoblan lo que es la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, la están desdoblando para producir glucosa para el proceso energético en el animal.
Aquí tenemos un orificio, una válvula, si ustedes la conexión, que es ileocecal, y aquí sigue el colon. Ileosecocolónica, ileosecocolónica, y esta es la porción del intestino grueso, o el colon. ¿Qué función cumple? Absorción de agua y electrolitos. Aquí. Y termina ¿en dónde? Termina en la cloaca. La cloaca termina en la parte digestiva y urinaria y la parte reproductiva. En la cloaca está lo que es el urodeum y el coprodeum. Entonces, para retomar, todos los sistemas gastrointestinales que hemos revisado hoy cumplen la misma función específica. ¿Cuál es? Proporcionar al organismo los nutrientes ciertos necesarios, básicos del proceso digestivo que se viene de la captación, lo que viene lo que es la deglución, lo que viene lo que es la digestión, la absorción y el proceso de eliminación. Y ese proceso se hace en animales de diferentes maneras, pero la función va a ser la misma. ¿Por qué hablamos de diferentes maneras? Por las variaciones anatómicas que hay, pero siempre es la misma. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros llegamos en este proceso? Que todos los sistemas gastrointestinales tienen la misma función, pero que hay una variación en sus estructuras, ¿cierto? ¿Por qué? Depende del tipo de alimentación, ¿cierto? Que es lo fundamental, ahí varía. Y de ahí es la organización de los sistemas gastrointestinales, como ustedes lo pueden ver, tanto en la gallina, ¿cierto? Como en el caprino, como el bovino o como el porcino. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? La finalidad es siempre la misma, ¿cierto? Y estos procesos tienen sus cambios dependiendo del nivel de alimentación. Los sistemas gastrointestinales de los herbívoros, lo que es el sistema intestinal es más extenso, es más largo el sistema intestinal, mientras que en los carnívoros es más corto. De ahí en adelante, el estudio anatómico tiene la gran importancia, ¿cierto?, de esas variaciones, pero volvemos a concluir, siempre tiene el mismo fin, proporcionar los nutrientes necesarios, ¿cierto?, para que el animal pueda cumplir sus funciones. Muchas gracias.